Hola querida familia ricardista, hoy me complace poderles explicar el concepto filosófico que tenía Tomás de Aquino sobre Dios. Este se divide en tres partes. Su simplicidad divina, Dios es absolutamente simple, sin ninguna composición. 2. Su inmutabilidad, Dios es inmutable. Segundo, Dios es inmutable, lo que significa que este no cambia, porque Dios es el acto puro de ser. Este permanece, este no cambia. Tercero, Dios es bondadoso y omnipotente. Dios es la causa de toda bondad que se da en el mundo. Y al ser un ser omnipotente, este puede hacer todo lo que es lógicamente posible. Hola, muy buenas a todos, es un placer, yo soy David y voy a hablarles un poco sobre la filosofía de Nietzsche, darles un poco de introducción hacia su pensamiento y sin más comencemos. Hablar de la filosofía de Nietzsche se me hace un tanto feo, y no por nada en especial, sino porque el hecho de intentar explicar su filosofía va en contra de su filosofía, debido a que Nietzsche pensaba y decía que no existe una verdad absoluta, sino una cambiante, muerta, por llamarla de alguna manera. Y por ese mismo pensamiento él se llegó a contradecir mucho, y no como lo hacían autores como por ejemplo Karl Marx, que a lo largo de toda su vida llegó a refutarse, y más que refutarse, a corregirse a lo largo de toda su filosofía, precisamente porque iba creciendo e iba madurando. Por eso mismo también podemos plantear otras cuestiones. Sin más, que me enredo. Vamos a lo que vamos. Hola, muy buenos a todos, es un placer, mi nombre es David y yo voy a hablarles un poco sobre la filosofía de Nietzsche, darles una pequeña introducción hacia su pensamiento y explicar tal vez algunas de sus ideas. Así que sin más, comencemos. La verdad es que personalmente se me hace un poco feo explicar la filosofía de Nietzsche, y no por nada en especial, sino porque el hecho de explicar su filosofía va en contra de su filosofía. Nietzsche decía que no existe una verdad absoluta, sino una verdad cambiante, muerta, por así decirlo. Y debido a este pensamiento, llegaba a contradecirse mucho en su pensamiento. Y luego, como lo hacían autores como por ejemplo Karl Marx, que a lo largo de toda su vida llegó a contradecirse, y más que contradecirse, llegaba a corregirse, debido a que a medida que iba creciendo, iba madurando, iba puliendo y refinando su filosofía. Bueno, vamos a lo que vamos, que me enredo. Dios ha muerto, la máxima de Nietzsche. Muchos consideran que Nietzsche es un filósofo que habla de Dios, pero realmente no es así. Y para entender esto debemos saber qué es hablar de Dios en filosofía. Hablar de Dios en la filosofía es hablar de su existencia o de su no existencia, de cómo confirmar que realmente existe o cómo que no existe, sobre cómo afecta, sobre cómo no afecta su existencia o su no existencia. Siendo así, vemos que Nietzsche realmente no habla de Dios, más allá de decir que no hay un Dios como tal, que no hay un Dios, que no existe. Con esa frase, Nietzsche nos quiere decir que no ha muerto como lo haría un mortal, por así llamarlo, ¿no? Que no ha fallecido, sino que como sociedad nos hemos dado cuenta de que no hay un Dios, es decir, hemos dejado de creer en él, le hemos matado. Y en la época de Nietzsche muchos retrataban también esa idea, pero desde una perspectiva un tanto muy oscura. Decían cosas como: Dios no existe, todo está permitido. Dios no existe, solo tenemos esta vida limitada y finita, mortal. Nietzsche decía estas cosas, literalmente estas mismas cosas, pero de una perspectiva un tanto más positiva. Dios no existe, todo está permitido, soy libre. Dios no existe, tenemos solamente esta vida, hay que disfrutarla. Y por este mismo pensamiento, Nietzsche también llegó a formular la idea del superhombre. Y para explicar la idea del superhombre, quiero primero hablar de su, llamémoslo, metamorfosis, que es por lo que pasa antes de llegar a ser dicho superhombre. Comenzando por la idea del camello. Un ser, un animal que carga en sus hombros, que es una religión que no sigue y en la que ni siquiera cree. Siguiendo con el león, una fiera que se encarga de destruir todo lo que tenía que ver con este pensamiento, con este adoctrinamiento. Seguido del niño, un niño simple e inocente que se encarga de explorar y de conocer el nuevo mundo que lo rodea, un lienzo en blanco, a donde finalmente llegamos al superhombre. Un ser completo y pleno que sabe que solamente tiene su vida y que la disfruta. El superhombre se plantea la siguiente pregunta. Bueno, la idea del superhombre. ¿Repetirías tu vida tal y como lo llevas hasta ahora? Si la respuesta es sí, estás viviendo según la filosofía de Nietzsche. Estás siendo un superhombre. Y de hecho este mismo pensamiento llegó a influenciar, la idea del superhombre, llegó a influenciar un tanto a la ideología nazi. Y no por la filosofía de Nietzsche, sino por algunas modificaciones de la hermana de Nietzsche. Pero eso no tiene nada que ver. Bueno, de hecho no todo.
Y es que la diferencia entre el superhombre nazi y el superhombre de Nietzsche es que el superhombre de Nietzsche podía estar en silla de ruedas. Y quiero aprovechar para mencionar una última cosa sobre sobre Nietzsche como tal, y es que llegó a criticar a otro autor que es Hegel, cuando en realidad decía lo mismo, y no era culpa de Nietzsche, sino por una malinterpretación que se leyó. Y es sobre una frase que personalmente me encantó cuando la conocí, que fue hace muy poco, que es: hermanos, hay que morir. Interpreta literalmente lo mismo, pero por la malinterpretación se puede llegar a considerar errónea o malinterpretada. Y eso sería una pequeña introducción, sin más, así que gracias por su atención. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como le guste. Me presento, mi nombre es José Sebastián Martínez Contreras y pertenezco a la institución Ricardo González y soy de 1002. Hoy les vengo a hablar de un tema devoto e importante, el cual es el mes de la Biblia, o sea, el mes de septiembre en el cual estamos. El mes de septiembre no es famoso por el supuesto reto que se ha hecho muy viral, sino porque este mes es de mucha importancia, ya que este mes le pertenece a la Biblia. ¿Y por qué es importante la Biblia? La Biblia no es solo un libro donde cuenta fábulas o relatos, o por decirlo así, enseñanzas que nos dan, porque la Biblia no solo es una Biblia, la Biblia también es una historia, donde podemos aprender del pasado, hasta podría decir que de nuestros antepasados, de Adán, de Noé, de Moisés, y de toda la descendencia que viene tiempo atrás. La Biblia es un libro muy importante, ya que no solo relata la historia de Jesús, relata la historia de muchos apóstoles, de muchas personas que tuvieron gran devoción y devoto en lo que era la humanidad. El problema es que la humanidad ha, digamos que, bajado ese desempeño, por decirlo así, en cosas devotas de la Biblia, cristiandad, catolicismo. Pero gracias a eso tenemos muchas, se podría decir así, religiones, en la cual está el catolicismo, los trinitarios, los testigos de Jehová, los mormones y los cristianos. Digamos que a pesar de toda esta gran cantidad de religiones, la humanidad ha bajado bastante en lo que es la lectura de la Biblia, la oración hacia Jesucristo, y eso digamos que ha afectado demasiado, creando diferentes creencias que no tienen nada que ver con lo que estaba planteado en la Biblia y con lo que estaba planteado desde la antigüedad. Y como tal, en el mes de septiembre, a pesar de que es para leer la Biblia, no solo lo tenemos como un mes de leer este libro, sino de oraciones al Señor, adorarle, que es lo más importante que se necesita para el fundamento de esta humanidad que ahora mismo la tenemos perdida, sino que no solo la leamos en este mes, sino en todos los meses del año, ya que a pesar de que este mes es importante, la Biblia sigue siendo importante para todos los meses de este año. Y es decirle que